Sobre este tema, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Juan Carlos Nava, él es consultor en economía internacional y especialista en divisas. Juan Carlos, muchas gracias. Hola Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comencemos por partes. Para aquellas personas que todavía en este momento no se explican por qué ha llegado el dólar hasta rebasar los 20 pesos, ¿cuáles son estos elementos? Mira, sin que esto constituya un comercial, Sí. En enero del año pasado yo publiqué un artículo que se titulaba El peso en 20. En enero del año pasado recordarás que el tipo de cambio estaba aproximadamente en 15 por dólar, alrededor de esos. Mucha gente vio eso como un escándalo, el que yo pudiera tener esa apreciación. Seguramente recibió llamadas, ¿de dónde sacó eso? Exacto, sí, catastrofista, tú sabes. Claro. Sí. Sin embargo, las condiciones que tenemos hoy en día son exactamente las condiciones que yo exponía en ese artículo. Sí. Como las prevalentes para que la moneda se devaluara. Hay una crisis internacional muy importante y en ese entonces no estaba el efecto Trump. ¿Sí? Claro. En estos momentos yo le doy, yo sé, estoy bien consciente de toda la especulación con respecto a las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, todavía aún le doy yo un 85% de afectación al peso por razones de esta crisis internacional que todavía no termina desde el 2008-2009. Entre ellas, la economía estadounidense crece muy poco. Hay miedo sobre la economía estadounidense, todavía aún. Creció este año el primer trimestre 0.5%, el segundo trimestre creció apenas un 1.1%, ¿sí? Muy poco, muy pobre el crecimiento. Sí. Y las manufacturas se retrajeron en el último dato del mes de agosto, se retrajeron las manufacturas. El índice del Institute for Supply Management salió negativo. Los servicios también. Entonces hay una preocupación grave. Esto es el 85%. El otro 10% se lo doy al riesgo geopolítico. Ha habido un agravamiento de la situación de Corea del Norte, sí, con su último ensayo nuclear, expandió mucho la preocupación en ese sentido. Movimientos inusuales de la Armada rusa con frontera con Ucrania, ¿sí?, después de anexarse la península de Crimea, y Turquía, con ese intento de golpe de Estado. Déjame decirte que The Bank for International Settlements consideraba como un 60% de probabilidad, sí, de una crisis bancaria, que estas crisis son muy peligrosas porque crean un contagio muy rápido a otras economías, ¿sí? Una crisis bancaria, más de un 60% en los próximos 12 meses, apenas hace algunos meses lo dijo esto el Bank for International Settlements, en Turquía, en Brasil y en Rusia. Y en China, perdón. Correcto. ¿Ah? Entonces, la situación realmente es grave. Yo te hablaba del año pasado, apenas en enero. Habiendo dicho esto, y vemos que es una situación inédita en la economía mundial, hay gente que es muy positiva con respecto a la economía mexicana, muy respetada en el mundo. Entre ellos está Bill Gross, ¿sí? Este señor estuvo en PIMCO, Pacific Investment Company, sí, que es una de las que manejan los bonos más importantes del mundo, están al tanto de cada economía, cómo se maneja, para ver cómo se aprecian o se deprecian estos bonos, los bonos soberanos. Sí. Y ahora está en Llanos. Él ha sido uno de los que ha estado a favor del peso mexicano. Es uno de los que le han echado porras al peso mexicano. Otro personaje, entre muchos otros, correcto, pero estos son muy importantes. Richard Fisher, el director de la Reserva, expresidente de la Reserva Federal de Dallas, quien ya no está como presidente, el año pasado ya se jubiló, ¿sí? Siempre tuvo una magnífica apreciación de lo que era el Banco Mexicano, el Banco de México, ¿sí?, cómo se manejaba y cómo se manejaba la Secretaría de Hacienda, el gobierno de México. Su apreciación llegaba a los extremos de decir
que ojalá y la Reserva Federal de los Estados Unidos tuviera ese manejo tan profesional sobre el país. Bien, ese es el panorama y los por qué tenemos el día de hoy el dólar como está. Juan Carlos, ¿cuáles son los tres elementos? ¿Cuáles son los tres elementos y las tres recomendaciones, los tres tips para la ciudadanía en estos días de volatilidad importante? No endrogarse, no adquirir crédito, no cerrar esa negociación para poder comprar el auto, esperarse hasta la elección de los Estados Unidos. ¿Cómo serían estas recomendaciones? Exacto. Antes, permíteme decirte que me faltó un 5%. Había dicho yo el 85 más Sí. el 90. Sí. El último 5% serían ahora las elecciones de Estados Unidos, precisamente. Bueno, pues las que estarían faltará poco. afectando. Pero van a estar incrementando ese porcentaje de aceptación, De afectación. en los próximos días y Sí, semanas. sí, todavía Sí. nos falta. Y ahí sí se va a agrandar mucho. Bueno, en ese sentido, son cosas de sentido común. Sí. Bueno, pues si uno va a viajar y se endroga en dólares y el tipo de cambio, si llegara Trump a la presidencia, podría irse mucho más elevado, mucho más. ¿Qué tanto estamos Bueno, hablando, podríamos Juan Carlos? hablar un 23 pesos por dólar. 23 pesos Sí. por dólar si Trump ganara la presidencia. Si ganara la presidencia, exacto. El señor Carstens, el doctor Carstens, la Junta de Gobierno, Sí. ¿sí? Para analizar el tipo de cambio, tiene las facultades para tomar medidas, pero en este caso un incremento en tasas sería positivo, Sí. más que una intervención cambiaria que no podría tener Correcto. los efectos correspondientes. Bien. Con respecto a la gente, hay que estar muy atenta a las tasas de interés, aparte del tipo de cambio, de no endrogarse en dólares, a salir de viaje. El tipo de cambio, por supuesto, hay que estar muy atentos. Y desde luego, el peso mexicano es aunque suene increíble, es una de las monedas, de las mejores monedas en Sí. la actualidad, ¿sí? Vamos a tener unos riesgos muy importantes, Bueno. pero pues no se aconseja Memes